Características ideológicas del romanticismo. La mentalidad romántica se caracteriza en líneas generales por lo siguiente: el deseo de libertad, que se manifestará en la lucha del hombre romántico contra el absolutismo, en el rechazo a las normas hasta ahora vigentes y en su deseo de manifestarse libremente. El fuerte individualismo, que se observa en el hombre romántico, reflejado en una fuerte personalidad, así como en el sentimiento de creerse en el centro del universo. El idealismo, que es el motor del romántico en busca de cumplir deseos inalcanzables, a veces relacionados con la patria, el amor o la justicia. El desengaño, provocado por no poder alcanzar dichos ideales en la realidad que viven, lo que provoca la evasión e incluso el suicidio. Características literarias. En la literatura romántica se refleja la forma de ser del hombre romántico y se manifiesta a través de las siguientes características: aparición de los protagonistas que se encuentran al margen de la ley, o que no aceptan las normas de la sociedad: el mendigo, el pirata, el verdugo, el cosaco, el reo, etc. La mezcla en poesía de distintas formas métricas, incluso del verso y de la prosa. La ruptura en teatro de las reglas de las tres unidades: tiempo, lugar y acción. Recuperada por los neoclásicos, la mezcla de lo trágico y lo cómico. La desaparición de la verosimilitud y el carácter moralizante, el trágico. El final trágico, la aparición de elementos extraños, etc. El gusto por el ambiente nocturno, tenebroso y la aparición de una naturaleza violenta y desatada relacionada con el sentimiento exaltado del romántico. La fuerte personalidad de los personajes, la ambientación de las obras en lugares exóticos o lejanos, en el tiempo derivada del gusto por la evasión, el poco aprecio a la vida, que se observa en la aparición de la muerte e incluso el suicidio, la aparición de elementos fantásticos muchas veces relacionados con el sueño y el subconsciente. Temas del romanticismo: el egocentrismo, el alma del hombre a su enemigo interior, identificable con una obsesión incurable por lo imposible, que priva del goce de la vida al individuo y hace que ésta le sea adversa. El alma romántica es cada desde fuera al individuo, sino que está cerca cuando tiene la conciencia de sus sentimientos. La libertad. El reino de la libertad absoluta es el ideal romántico, el principio de toda ética romántica. Libertad formal en el arte, extendida como necesidad del individuo para explorarle y explorar el mundo exterior y para lograr la comunicación de uno con el todo, en una marcha progresiva hacia la infinitud. El amor y la muerte. El amor atrae al romántico como la vía de conocimiento, como sentimiento puro, fe en la vida y cima de arte y la belleza. Pero el amor acrecienta su sed de infinito. Con el objeto del amor proyecta una dimensión de la que la fusión de uno y todo, que es su principal objetivo, pero no alcanzará la armonía en el amor. Región de los románticos. Las posturas románticas acerca de la religión son variadas. No obstante, en general, la creencia no la funda los románticos en ninguna norma establecida, en ninguna moral instituida, sino en su sentimiento interior y en la institución esencial de lo divino que conduce a una única mística con Dios. El costumbrismo literario es la aplicación del movimiento artístico conocido como costumbrismo en las obras literarias. El costumbrismo literario consiste en reflejar los usos y costumbres sociales sin analizarlos ni interpretarlos. De ese modo se enteraría del realismo literario, con el que haya directamente relacionado. Así se limita la descripción casi pictórica de lo más externo de la vida cotidiana. Por general se da en prosa más que en verso, lo cual no quiere decir que sea primitivo. El género teatral ha dado grandes obras costumbristas. La novela. Durante el romanticismo hay un gran deseo de ficción literaria, de novela, en contacto con las aventuras y el misterio. Sin embargo, la producción española es escasa, limitándose en ocasiones a traducir novelas extranjeras. Fueron más de 1000 traducciones las que circularon en España antes de 1850, pertenecientes a escritores como Alejandro Dumas,
Aubryan, Walter Scott y Víctor Hugo, etc. Del género histórico sentimental, galante, folletinesca. La prosa española se limita básicamente en la novela, la prosa científica o erudita, el periodismo y el cultivo intenso del costumbrismo. En el primer cuarto del siglo se distinguen 4 tipos de novelas: la novela moral y educativa, la novela sentimental, la novela de terror y la novela anticlérica. De todas ellas, la puramente romántica es la de tipo anticlérica. Sin embargo, la influencia romántica se plasmará principalmente en la novela histórica. La novela histórica, Enrique Gil y Carrasco. La novela histórica se desarrolla a imitación de Walter Scott, de quien había traducido 80 obras, cuya obra más respectiva es Ivanhoe. Siguen 2 tendencias, la liberal y la moderada. Dentro de la tendencia liberal existe una corriente anticlerical y populista. Por otro lado, la tendencia moderada desemboca en ocasiones en novelas de exaltación tradicional y católico. Los autores españoles más destacados son Enrique Gil Carrasco, Villafranca del Bierzo, 1815, Berlín, 1846. Abogado y diplomático, fue el autor del Señor de Bienbre, la mejor de las novelas históricas españolas, influenciada por la obra de Walter Scott. Antonio Tuebra, 1821-1889. Escribió una serie de leyendas y relatos, en especial los cuentos que tienen por escenario Castilla o el País Vasco. Es célebre por haber escrito la novela histórica Paloma y Halcones, 1865. Francisco Navarro Villolada, 1818-1895, que escribe una serie de novelas históricas cuando el género romántico está declive. Hoy comienza el auge del realismo. Sus novelas están inspiradas en tradiciones vascas, ambientadas en la época medieval. Su obra más famosa es Amaya, o los vascos en el siglo VIII. En ella, los vascos y los visigodos alían para luchar contra la invasión de los musulmanes, además de los 2 autores previamente citados. También cabe destacar la aportación al género histórico de Mariano José de Larra y Serafín Estebanés Calderón y Francisco Martínez de la Rosa. Larra nació en Madrid cuando España estaba dominada por el ejército de Napoleón, que había invadido España. Su padre, un médico militar, colaboró con los invasores y fue uno de los llamados afrancesados. Con la retirada de los franceses en 1813, la familia Larra tiene que huir a Francia, en donde transcurrieron 5 años de la infancia del futuro escritor. En 1818, a los 9 años de edad, Larra volvió a Madrid. Estudió en un colegio de jesuitas y completó su formación en Valencia y Valladolid. Larga estancia en el extranjero, unos amores desgraciados amargan su juventud en Madrid. En 1829 se casó con Josefa Cueterós. El matrimonio fue desgraciado y acabaría en separación pocos años después. Tuvieron, sin embargo, 3 hijos. Comenzó una brillante carrera periodística y se convirtió en uno de los periodistas más famosos y mejor pagados del país. Sus críticas, firmadas con el pseudónimo periodístico de Figaro, le hicieron ser muy temido y respetado por todos en el Madrid de la primera mitad del siglo XIX. El desengaño de su amor juvenil, el fracaso de su matrimonio y el trágico amor adúltero de los últimos años agriaron su vida y su carácter. Esto le llevó a la misantropía y la soledad. Obra de Larra. Su entierro fue multitudinario, mientras el cadáver era introducido en un nicho del cementerio madrileño del norte. Larra fue periodista, crítico, satírico y literario, y escritor costumbrista. Publicó en prensa más de 200 artículos a lo largo de tan solo 8 años. Impulsa así el desarrollo del género ensayístico. Larra sitúa el tema de España en el centro de su obra crítica y satírica. El marco político en el que escribe la nueva corte constituida tras la llamada década ominosa 1823-1833 y la primera guerra carlista 1833-1840.
La vida de Larra, contrariamente a su obra, en la que abundan elementos neoclásicos, lleva el sello de la época romántica. Larra fue uno de los pioneros del periodismo español y el primer periodista en pasar a la historia de la literatura por la calidad literaria de sus artículos. Fue además uno de los prosistas más interesantes del espíritu romántico liberal. Denunció la frialdad del neoclasicismo a pesar de que se burló también de los excesos del romanticismo. Becker, Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, Sevilla, 1836, Madrid, 1870, poeta español junto a la Rosalía de Castro. Es el máximo representante de la poesía postromántica, tendencia que tuvo como rasgo distintivo la temática intimista y una aparente sencillez expresiva alejada de la retórica vehemencia del romanticismo. La obra de Becker ejerció un fuerte influjo en figuras posteriores como Rubén Darío, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez y los poetas de la generación del 27, y la crítica lo juzga el iniciador de la poesía española contemporánea. Pero más que un gran nombre de la historia literaria, Becker es sobre todo un poeta vivo, popular en todos los sentidos de la palabra, cuyos versos de conmovida voz y halaga belleza han gozado y siguen gozando de la predilección de millones de lectores. Hijo y hermano de pintores, quedó huérfano a los 10 años y vivió su infancia y su adolescencia en Sevilla, donde estudió humanidades y pintura. En 1854 se trasladó a Madrid con la intención de hacer carrera literaria. Sin embargo, el éxito no le sonrió. Su ambicioso proyecto de escribir una historia de los templos de España fue un fracaso y solo consiguió publicar un tomo años más tarde. Para poder vivir hubo de dedicarse al periodismo y hacer adaptaciones de obras de teatro extranjero, principalmente de francés, en colaboración con su amigo Luis García Luna, adoptando ambos el seudónimo de Adolfo García. Durante una estancia en Sevilla, en 1858, estuvo 9 meses en cama, a causa de una enfermedad. Probablemente se trataba de tuberculosis, aunque algunos biógrafos se decantan por la sífilis. Durante la convalecencia en la que fue cuidado por su hermano Valeriano, publicó su primera leyenda, El caudillo de las manos rojas, y conocía a Julia Spin. Según ciertos críticos, la musa de algunas de sus rimas, aunque durante mucho tiempo se creyó erróneamente que se trataba de Elisa Guillet, con quien el poeta habría mantenido relaciones hasta que ella lo abandonó en 1860, y que habría inspirado las composiciones más amargas del poeta. La inmensa fama literaria de Becker se basa en sus rimas, que iniciaron la corriente romántica de la poesía intimista, inspirada en Heine, y opuesta a la retórica y ampolucidad de los poetas románticos anteriores. La crítica literaria del momento, sin embargo, no cogió bien sus poemas, aunque su fama no dejaría de crecer en los años siguientes. Las rimas, tal y como han llegado hasta vosotros, suman un total de 86 composiciones. De ellas, 76 se publicaron por vez primera en 1871, a cargo de los amigos del poeta, que introdujeron algunas correcciones en el texto, suprimieron algunos poemas y alteraron el orden del manuscrito original, el llamado Libro de los Gorriones, hoy custodiado en la Biblioteca Nacional de Madrid. Su prosa destaca, al igual que su poesía, por la gran musicalidad y sencillez de la expresión cargada de sensibilidad, siguiendo los pasos de Hoffmann, y por sus leyendas recrean ambientes fantásticos y envueltos en una atmósfera sobrenatural y misteriosa. Destaca por ese ambiente de irrealidad, de misterio situado siempre sobre un plano real que deforma y desbarata. Zorrilla, Valladolid, 1817, Madrid, 1893. Escritor español, es el principal representante del romanticismo medievalizante y legendario. En 1833 ingresó en la Universidad de Toledo como estudiante de leyes y en 1835 pasó a la Universidad de Valladolid. José Zorrilla publicó sus primeros versos en el diario vallisoletano El Artista. En Madrid, después de abandonar su carrera universitaria, alcanzó fama tras leer unos versos cuyo arte
El cadáver de Larra, 1837. Ocupó el cargo de este en la redacción del Español, donde publicó la serie de poemas titulada Poesía 1837, primera de una serie de 8 volúmenes que acabó en 1840. Su éxito poético se renovaría en 1852 con un poema descriptivo, Granada, que quedó inacabado. En 1839 se casó con Matilde Orfigi, de la que enviudó muy pronto. Escribió numerosas leyendas, Canto del Trovador 1840-1841, Vigilia del Estío 1842, Flores Perdidas 1843, Recuerdos y Fantasías 1844, Un Testigo de Bronce 1845, en la que resucita a la España medieval y renacentista. Cabe destacar a Buen Juez, Mejor Testigo, Margarita la Tornera y el Capitán Montoya. En 1837 Zorrilla inició su producción teatral con Vivir, Loco y Morir Más, y alcanzó su primer éxito con el Zapatero y el Rey, 1840, a los que siguieron El Eco del Torrente, 1842, Sancho García, 1842, El Molino de Guadalajara, 1843, El Puñal del Godo, 1843, Don Juan Tenorio, 1844 y Traidor, Inconfeso y Mártir, 1849. En estas obras trata temas tradicionales o del siglo de oro. También escribió tragedias a la manera clásica como Sofronia, 1843. En 1846 viajó a Burdeos y París, donde conoció a Alejandro Dumas, Jorge Sand y Teofilio Gautier y Alfred de Musset, que dejaría en él una gran huella. En 1845 marchó a México, donde fue protegido por el emperador Maximiliano, que lo nombró director del Teatro Nacional. De regreso a España en 1866, José Zorrilla se casó con la actriz Juana Pacheco. Viajó a Roma en 1871 e ingresó en la Real Academia. 1882. De estos años son recuerdos del tiempo viejo, 1880-1883. La leyenda del Cid, 1882, El Cantar de Romero, 1883, y Mi Última Brega, 1888. Fue coronado como poeta en el Alcázar de Granada, 1889, por el Duque de Rivas en representación de la reina. Espronceda nació en Almendralejo, en la provincia de Badajoz, en 1808. Estudió en el Colegio de San Mateo de Madrid, donde estuvo como profesor Alberto Liza, a quien siguió en el colegio fundado por él mismo. A los 15 años creó con sus amigos Ventura de la Vega y Patricio de la Cosura una sociedad secreta que la llamaron los Neumentinos, según decían, para vengar la muerte de Rafael del Diego. Tema de la Espronceda. Durante su estancia en el monasterio y alimentado por su maestro, el erudito poeta sevillano Alberto Liza, comenzó a escribir el poema histórico El Pelayo, con las octavas reales, y dejó indicabado. Más tarde escribió la novela histórica Sancho Saldaña o El castellano de Seullar. En 1835 escribió El pastor Clisquino. En 1840 Un tono de la poesía, que tuvo gran éxito en la repercusión. Los temas de esta complicación en el placer, la libertad, el amor, el desengaño, la muerte, la patria, la tristeza, la duda, la protestía, la social, etc. El Duque de Rivas, Aje de Saavedra, Duque de Rivas, Córdoba, 1721, Madrid, 1865. Poeta y dramaturgo español, cuya obra es considerada emblemática del romanticismo hispano. De ideas liberales, luchó contra los franceses en la Guerra de la Independencia y más tarde contra el absolutismo de Fernando VII, por lo que tuvo que exiliarse a Malta. Estas experiencias inspiraron algunos de sus poemas con 11 heridas mortales, al modo de los antiguos romances pastoriles. Vivió en Francia de 1830 a 1834, año en que pudo regresar a España y heredar el título nobiliario y una gran fortuna. Inició entonces su evolución hacia el ideario conservador. Tras los sucesos de la Granja, renunció a una cartera de gobernación y se exilió en Lisboa. De esta época, con sus obras más representativas, El Moro Expositivo, o Córdoba y Burgos en el siglo XI, 1834, leyenda en 12 romances sobre el tema de los infantes de Lara y el bastardo Murara.
que es considerada pieza funcional del romanticismo en España, y el drama en prosa. Y el verso Don Álvaro, o La fuerza del sino, 1835, cuyo estreno conoció un estruendoso éxito que recuerda el que en Francia había tenido Víctor Hugo con su Hernani. Con posterioridad, el duque de Rivas fue embajador en Nápoles, 1846, y en París, 1859, y director de la Real Academia Española. De su última etapa son la comedia Tanto vale cuando tiene, 1840, El desengaño de un sueño, 1842, y el estudio histórico, Historia de la sublevación de Nápoles, 1848. En 1841 publicó sus romances históricos. De esta colección de 69 romances, un gusto por lo decorativo y descriptivo, por las sensaciones casi pictóricas en las que se reconocía su afición por ese arte, del que llegó a ser un notable maestro, así como la variedad temática.